Bueno, buenos días, tardes o noches cuando estén viendo este video. Mi nombre es Daniel Beltrán y pues soy miembro de la Academia de Microbiología y Parasitología de CUCS de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy vamos a ver un repaso de lo que es el tema de intoxicación alimentaria por Bacillus cereus. Es importante aclarar que pues hay muchísimos microorganismos que pueden causar intoxicación alimentaria, siendo probablemente uno de los más conocidos, por ejemplo, pues Staphylococcus aureus, pero pues en este caso nos vamos a centrar en lo que es Bacillus cereus, ya que pues también es bastante común y pues los cuadros que puede llegar a causar, pues de hecho son bastante confundibles con la bacteria que ya les dije, así que pues es la que vamos a ver el día de hoy. Y estas son el contenido que vamos a revisar, generalidades, las características de la bacteria, los factores de virulencia, que son bastante importantes, ya que gracias a estos es pues cómo la bacteria nos va a dar el cuadro clínico. La epidemiología, vamos a ver también los alimentos que pues se relacionan, más relacionados con la intoxicación, el diagnóstico y pues finalmente la prevención. Y bueno, en cuanto a las generalidades, pues vamos a ver que es un bacilo gram positivo, que pues ya por sí solo es una característica como pues relativamente infrecuente, ya que pues la mayoría de los bacilos pues son gram negativos, entonces pues no hay demasiados, obviamente sí hay, pero no hay demasiados bacilos gram positivos, y pues bueno, este es uno de ellos. Mide de 1 a 1,2 micras de diámetro por 3 a 5 de largo. Es anaerobia facultativa y es flagelada, lo cual significa que es móvil. Esa es una característica muy importante, ya que forma esporas que son resistentes a la pasteurización y o cocción. Eso tiene que ver mucho con el mecanismo de transmisión y pues con el hecho de que la bacteria se desarrolle en momentos específicos de la preparación de los alimentos, que pues ya los veremos más adelante. Pero sí, las esporas en general de cualquier bacteria son estructuras que pues les dan muchísima resistencia a condiciones que pues muchas otras bacterias que no las tienen pues no resistirían. La temperatura óptima para su crecimiento es de 28 a 35 grados. Puede resistir temperaturas más altas o más bajas, pero pues la óptima es de 28 a 35 grados. El pH óptimo también es de 4,3 a 9,3. Lo mismo, puede resistir ambientes más alcalinos o más ácidos, pero pues este es el ambiente, ese es el pH pues como óptimo para que crezca. Y lo importante de la bacteria, pues lo que nos va a causar ese síndrome diarreico y o emético, que pues ya lo veremos a continuación. Bien, pues como les dije al principio, para entender pues por qué la bacteria causa la intoxicación alimentaria, pues debemos conocer sus factores de virulencia, que son dos, son la toxina emética y en la siguiente diapo veremos las enterotoxinas. Para comenzar con esta, pues vamos a ver que es resistente a enzimas proteolíticas del tracto gastrointestinal y al ácido clorhídrico, lo cual también es muy importante, ya que pues además de que forma esporas, pues como les dije, pues eso ya de por sí le da como mucha resistencia a muchos ambientes adversos. La toxina emética también, además, resiste bastante bien las enzimas y el ácido clorhídrico del tracto gastrointestinal. Entonces, pues es muy fácil que pues con que si consumimos la bacteria, es pues bastante fácil que sí nos vaya a generar el cuadro de intoxicación alimentaria. Induce el vómito en 1 a 6 horas, o sea que pues nosotros consumimos un alimento que esté contaminado con la bacteria y 1 a 6 horas después de eso pues ya va a comenzar el cuadro emético. Se produce durante la fase estacionaria, también ya la veremos más adelante, pero tiene que ver con el hecho de que conforme va creciendo la bacteria, pues es cuando comienza a producir la toxina emética. Más que nada, cuando dejamos alimentos, cuando cocemos un alimento y luego lo dejamos al aire libre, a temperatura ambiente, es justo en ese momento, cuando está a temperatura ambiente, cuando va a comenzar a producir la toxina emética. Y pues su mecanismo de acción es que se une y estimula los receptores de 5-hidroxitriptamina, o sea, pues serotonina, y por mecanismos electrolíticos, principalmente intercambio de calcio y de potasio, activa al nervio vago y este finalmente pues se va a manifestar como náuseas y vómito. El nervio vago lo activa sobre todo a nivel del estómago y del esfínter esofágico inferior, perdón. Entonces pues al estimular, al dilatar el esfínter esofágico inferior, pues es cuando se va a presentar el vómito. Eso que está aquí ya es muy poco común, ya lo veremos en las complicaciones, pero pues puede llegar a dar inclusive una insuficiencia hepática, es muy rara, pero pues puede llegar a causarla.
Y esto lo hace porque inhibe la oxidación de los ácidos grasos en las mitocondrias de los hepatocitos. O sea, básicamente, pues, causa una disfunción en los hepatocitos en las que no pueden metabolizar adecuadamente los ácidos grasos. Esto, pues, causa una apoptosis de los hepatocitos, claro, y finalmente una degeneración masiva y, pues, se manifiesta como una insuficiencia hepática. Pero, pues, como ya les dije, pues, es muy raro. Esas toxinas, pues simplemente por lo general, la mayoría de veces se limita pues al cuadro emético, pero pues se han reportado casos donde puede llegar a causar insuficiencia hepática. En cuanto al cuadro diarreico, pues vamos a ver que esta está causada por enterotoxinas, que pues son esas que ven aquí. En realidad son muchísimas más, pero las más estudiadas son pues estas cuatro. Las enterotoxinas inducen diarrea de 8 a 16 horas, diferente de pues la toxina emética que la causa en 1 a 6, pues las enterotoxinas van a ser de 8 a 16. Entonces, pues lo mismo, después, 8 a 16 horas después de que hayamos consumido el alimento contaminado con Bacillus cereus, va a ser pues cuando presentemos el primer cuadro, la primera evacuación diarreica y pues ya de ahí comenzaría el cuadro diarreico. La toxina, bueno, las enterotoxinas, pues la primera es la toxina hemolítica o hemolicina BL, de las cuales su característica, su propiedad más importante es la citoadherencia. También posee estos efectos hemolíticos, citotóxicos, hemonecróticos y puede inducir permeabilidad vascular. Pero pues de estos, la más, con lo que se asocia más, pues con la citoadherencia. También la toxina no hemolítica, que es lo mismo, citoadherencia, que es pues básicamente que le permite esas proteínas le permiten unirse a las células epiteliales intestinales y pues ya se pega la bacteria y con esta otra proteína o toxina, bueno, con esa otra toxina que es la citotoxina K, es la que tal cual nos va a causar pues la diarrea tipo secretora. Y pues esto lo hace mediante la formación de poros en la membrana de las células epiteliales intestinales. Estos poros pues van a causar que se libere más sodio, cloro y agua. Estos pues, como sabemos, pues son liberados, son secretados de manera normal por el intestino, pero en pequeñas cantidades y pues con estos poros se van a secretar una gran cantidad de todos estos elementos y finalmente pues se va a manifestar como una diarrea secretora, que pues también es importante recalcar que la diarrea en las intoxicaciones alimentarias pues son de tipo secretora, ya que pues si recuerdan pues hay varios tipos de diarreas, que es pues la secretora, hay también osmótica, motora y exudativa o inflamatoria. Entonces, pues esta específicamente va a ser una diarrea de tipo secretora. Y finalmente la enterotoxina FM, que pues se ha estudiado que no tiene efectos patógenos en los humanos, más bien en animales, sobre todo en roedores, por ejemplo, pero en humanos pues no causa enfermedad. En cuanto a la epidemiología, pues es bastante. No hay datos como completamente certeros, no hay datos 100% confiables, ya que pues como dice aquí la incidencia es incierta porque no es una enfermedad obligatoriamente reportada. Puede confundirse con otras causas de intoxicaciones, como dijimos al principio, pues principalmente con Staphylococcus aureus. Y finalmente pues un cuadro autolimitado y corto, eso también lo veremos en la clínica, dura de 12 a 24 horas y pues por lo general no necesita, bueno de hecho nunca necesita tratamiento antibiótico. Entonces, pues, ajá, por esas razones, pues en realidad no se reporta y no se tiene estadísticas precisas. Y pues las estadísticas o números que veremos en la siguiente diapositiva, pues en realidad son estimaciones, porque pues, como les digo, no se conoce a ciencia cierta los, pues la epidemiología. Pero lo que sí se sabe es que pues posee distribución mundial, ya que pues por las características que vimos al principio, sobre todo que es formadora de esporas, pues le confiere muchísima resistencia a muchos ambientes y condiciones que pues otras que las bacterias que no tienen esporas, por ejemplo, que no producen esporas, pues no resisten en esos ambientes. Y no es raro que se presenten brotes. De hecho, en la siguiente diapositiva veremos que pues ha llegado a causar brotes, por ejemplo, en Colombia y en Costa Rica. Y de este lado podemos ver una gráfica donde vemos el porcentaje de aislamiento de Bacillus cereus según los recuentos obtenidos en muestras de brotes de origen alimentario. Entonces, pues como ven, la mayor parte, 79.6%, corresponde a menos de 100 microorganismos por gramo de alimento, lo cual quiere decir que pues en general la bacteria es bastante virulenta, a pesar de que pues no causa pues enfermedades graves en general. La mayoría de veces son enfermedades pues relativamente leves, pues vemos que sí es bastante virulenta. Entonces, pues inclusive con hasta menos de 100 microorganismos por gramo pudiera llegar a causar enfermedad.
Bien, y bueno, como les decía, en realidad estos números pues son aproximaciones porque pues como les dije no se conoce con exactitud la epidemiología, pero se estima que alrededor de 27.000 casos se presentan en Estados Unidos cada año. En Cuba en 2003 solamente 400 y pues ya esto es otra variante más en la cual pues dependiendo de la región, pues va a cambiar también muchísimo la frecuencia. Y como ya les decía, brotes, por ejemplo, en Costa Rica en 2009, en productos lácteos de consumo masivo, y es la tercera causa de brotes alimentarios en Colombia. Entonces, pues no va a ser raro que si se presentan brotes, sea, pues, por ejemplo, que se presenten como muchísimos casos de intoxicación alimentaria en un corto periodo de tiempo. Entonces, pues, pudiéramos atribuirlo a Bacillus cereus, pero pues ya dependerá del caso y pues ya serán los estudios correspondientes para ver si esa está la causa. Y por los alimentos asociados, el más importante, y es así como pregunta siempre como clásica es qué intoxicación alimentaria se relaciona con el arroz. En realidad, pues puede ser casi cualquiera, pero es muy específica y muy característica que sea por Bacillus cereus. Entonces, el arroz es uno de los alimentos característicos que va a contaminar y se asocia sobre todo con síndromes eméticos. Obviamente puede causar síndromes diarreicos, pero pues es más común que sea síndromes eméticos. Y el arroz es es el principal alimento relacionado con esta bacteria, porque como se los dije hace unos momentos, pues tenemos el caso de que, por ejemplo, cocinamos pues un alimento, en este caso el arroz, lo cocemos y pues lo dejamos como que se enfríe a temperatura ambiente, pero por mucho tiempo. Es ahí justo donde vamos a tener el factor de riesgo para presentar una intoxicación por Bacillus cereus, que dejemos los alimentos a temperatura ambiente por mucho tiempo. Inclusive si los llegamos a refrigerar, pero ya pasó mucho tiempo, pues ya no va a servir porque pues las toxinas que haya producido la bacteria van a estar ahí y pues ya no se eliminan con la refrigeración. Entonces, pues por eso está aquí arriba que los alimentos más, los factores de riesgo de los alimentos van a ser que estén mal lavados, cocidos, hervidos y refrigerados, como es pues el caso del arroz. Ya otros alimentos que también pueden causar que se relacionan con la bacteria y pues pudieran causar la enfermedad, pues son carnes, res y pollo principalmente. También se puede contaminar pescado, pero pues es menos común. Los más frecuentes son res y pollo. Pastas, fécula de maíz y harina, lácteos, como vimos, pues, por ejemplo, el brote de Costa Rica, legumbres, salsas, esto en relación, por ejemplo, a alimentos empaquetados o enlatados, inclusive eso puede llegar a contaminar, verduras crudas y pues fruta, que no estén bien lavados, claramente. Y pues en cuanto a la clínica, como ya vimos hace unas diapos, pues en realidad es un cuadro bastante corto, dura de 12 a 24 horas en promedio y aparece de 1 a 8 horas después de consumir los alimentos. Si recuerdan, pues la toxina emética es de 1 a 6 horas, actúa en 1 a 6 horas y las enterotoxinas de 8 a 16. Entonces, pues vamos a tener este periodo donde pues consumimos un alimento y comenzamos con estos síntomas que no se asocian, por ejemplo, a fiebre ni a ningún otro signos sistémicos, pues pudiéramos llegar a pensar que es una intoxicación alimentaria. Característicamente, pues el vómito y la diarrea. Y pues también es importante mencionar que pues como en todas las infecciones, los pacientes con determinado nivel de inmunosupresión pueden llegar a presentar formas más graves o más longevas de la enfermedad, como es el caso, en este caso, que pues puede durar hasta 10 días este cuadro, siendo que pues normalmente en pacientes inmunocompetentes duran de 2 a 24 horas, entonces pues mucho ojo con esos pacientes. Y pues, ajá, lo característico es vómito, diarrea, si recuerdan, pues de tipo secretora. Si hay otros datos, pues si hubiera, por ejemplo, diarrea sanguinolenta, entonces ya no sería una intoxicación alimentaria, cuando menos por Bacillus cereus, y pues ya tendríamos que hacer los correspondientes diferenciales. Y pues eso es lo característico, pero pues también puede haber también otras manifestaciones, como son las náuseas, el dolor abdominal, pues claramente por el aumento del peristatismo intestinal, la deshidratación, pues claramente por el vómito y la diarrea, el tenesmo y pues como vimos en los factores de virulencia, pues es muy poco común, pero puede llegar a causar inclusive insuficiencia hepática. Y pues también tenemos otras manifestaciones y complicaciones que pues son muy raras, de verdad son muy raras, pero pues existen y es importante que las conozcamos. Tenemos determinados factores de riesgo, como son por ejemplo, los recién nacidos, toxicomanías, principalmente usuarios de drogas vía intravenosa, inmunocomprometidos, como lo vimos en la diapositiva anterior, quemaduras y catéteres. Y
para que se manifiesten estas complicaciones y otras formas clínicas, pues en realidad no es suficiente con los factores de riesgo. Es importante, pero también pues es importante que tengamos que el paciente pues se infecte con cepas que produzcan exotoxinas necrotizantes semejantes a las hemolicinas y las fosfolipasas. O sea, básicamente cepas que sean como más virulentas y que posean determinados efectos, pues en ese caso necrotizantes. Y pues puede llegar a causar, por ejemplo, muy raro, repito, que no se les olvide, infecciones de heridas postoperatorias o postraumatismo, por ejemplo, pues inclusive en quemaduras. Sabemos que pues, las infecciones de piel y tejidos blandos es una complicación muy grave de los pacientes con quemaduras. También puede llegar a causar bacteriemia, pero esta es transitoria y de baja gravedad, entonces pues no supone pues en realidad un peligro para el paciente. E infecciones de catéteres y sitios de inyección, pues como vemos, pues los catéteres, vaya, y como les dije, pues por ejemplo, pacientes que usan drogas vía intravenosa, pues estos son factores de riesgo y puede llegar a presentarse, pero en realidad es pues bastante raro. Y en cuanto al diagnóstico, pues el 99.9% de los casos van a ser por diagnóstico clínico, ya que pues como les dije, en realidad las intoxicaciones alimentarias pues son relativamente fáciles de distinguir de otros tipos de infecciones. Entonces, pues la mayor parte, de verdad, casi todos los casos van a ser diagnosticados con clínica y pues en realidad no existen métodos como 100% bueno, que se utilicen en la práctica y en realidad, pues como vimos al principio, la epidemiología, pues en realidad es una enfermedad que no es reportada obligatoriamente. Entonces, si tenemos un paciente con intoxicación alimentaria, pues en realidad nos vamos a poner a investigar cuál es el microorganismo que le está causando, ya que, pues, como lo veremos en la siguiente diapo, en realidad ni siquiera requiere antibiótico. Entonces, y es un cuadro, pues, como muy, muy corto, de gravedad, pues, leve. Entonces, pues, en realidad, pues nunca se utilizan pruebas de laboratorio. Esas que ven aquí son pruebas que que se realizan más que nada en empresas alimentarias, así, ajá, pues empresas alimentarias en determinados laboratorios, pero pues en la práctica y en la vida diaria, pues en realidad nunca los vamos a utilizar. Pueden utilizarse cultivos como es el MYD, el CBC o el BCM, el inmunoensayo, cultivos en líneas celulares, específicamente en la búsqueda de enterotoxinas, y PCR, que pues esta sí es tiene mucha sensibilidad y especificidad, pero pues en realidad esto nunca lo vamos a utilizar en la práctica, simplemente como les dije, pues se lo utilizan más que nada, por ejemplo, empresas alimentarias, instituciones y demás que se dediquen pues al control de la calidad de los alimentos, laboratorios y demás, pero pues en la vida diaria, en la práctica, pues nunca los vamos a utilizar. Y en cuanto al tratamiento, pues como ya se los he mencionado, pues en realidad no requiere antibióticos. Es muy importante que para ese para esas intoxicaciones no utilicemos antibióticos. Bueno, específicamente para bacilos serios. Simplemente el tratamiento es sintomático y de sostén por la reposición de líquidos, claramente, porque pues como vimos, la diarrea y el vómito, pues ciertamente pueden llegar a causar una deshidratación y eso sí que podría comprometer la vida del paciente. Pero pues si le reponemos los líquidos adecuadamente, pues esto no va a pasar. En algunos casos puede llegar a utilizarse un tratamiento sintomático, sobre todo, pues claramente antieméticos, como pues, por decir un ejemplo, metroclopramida o ondansetron, o antidiarreicos, que pues puede llegar a utilizarse, pero pues no es como pues utilizarlo siempre, ¿no? Y eso también es importante, las cepas aisladas de las infecciones, de las otras infecciones que les comenté, como las infecciones de piel y tejidos blandos y demás, se han demostrado sensibles a diversos antibióticos, pero en general nunca se utilizan, o sea, no es necesario porque, pues como vimos, la bacteria, a pesar de que es bastante virulenta, pues causa cuadros bastante autolimitados y pues no tan peligrosos. Entonces es importante que nunca utilicemos antibióticos con bacilos serios, ya que pues en realidad pues no son necesarios. Y finalmente, tenemos pues la prevención, que los que ven aquí del lado izquierdo, los tratamientos químicos, físicos y biológicos, se utilizan más que nada pues en los mismos contextos que dijimos de los medios de diagnóstico, que es sobre todo, por ejemplo, en instituciones y empresas y demás de control de alimentos, todo lo que tenga que ver con eso, es donde se van a utilizar esos tratamientos. En realidad, pues lo que nosotros como población general
pues claramente no vamos a utilizar ácido láctico por Lactococcus y Lactobacillus, ¿no? Entonces, pues lo que nosotros podemos hacer es preparar los alimentos pues adecuadamente, almacenarlos a menos de 4 grados. La refrigeración es uno de los factores más importantes para prevenir el crecimiento de la enfermedad de la bacteria, ya que pues, como les dije al principio, pues las toxinas se generan más que nada en la fase en la cual la bacteria esté, el alimento, en la cual el alimento esté pues a temperatura ambiente después de haber sido cocinado. Entonces, es importante que inmediatamente cuando nosotros veamos que pues el alimento ya está, ya se enfrió, inmediatamente va al refrigerador y pues preferentemente a esas temperaturas. Cocerlos a más de 100 grados en donde sea posible, claramente, y recalentarlos o enfriarlos de forma rápida. Porque lo mismo que les acabo de decir, de que pues si lo dejamos mucho tiempo al aire libre, a temperatura ambiente, pues es en ese momento cuando la bacteria va a comenzar a producir las toxinas. Y pues sí, esto es simplemente lo que podemos hacer nosotros como población general. Esto corresponde a pues control de alimentos y ese tipo de cosas. Entonces, pues, ajá. Y pues eso ha sido todo. Bueno, la bibliografía se las dejé en todas las diapositivas en la parte inferior, pero pues aquí están de nuevo por si quieren revisar algún artículo. Y pues eso ha sido todo de mi parte. Espero que les haya servido bastante. Y pues aquí están las redes para que nos sigan, ya que ahí subimos bastante contenido. Y también avisamos pues sobre los próximos repasos. Así que pues síganos y pues nada, hasta la próxima.